que recién estuve viendo una entrevista que le hicieron a Moreno, ¿no? Porque a mí me aparece en YouTube. Y me sorprendieron algunas cosas. Para mí me está escuchando, porque... No, pero en serio, escuchate esto. No, porque viste que la gente como que quiere cambiar a veces por un tema electoral. Pero me sorprendió lo que dijo. A ver que yo no pienso nada como él. Guillermo Moreno, porque yo sé que muchos de mis detractores son del grupito de Guillermo Moreno, ¿ves? Y que miran mis historias. Y me sorprendió dos cosas que dijo, que me llamaron la atención. Dije, viste que yo siempre lo jodo con las 1000 familias, porque es algo, acá es muy típico. Pero eso lo empezó Sarmiento, a criticar las 1000 familias, y que cómo... Y eso empezó a criticar también. Y Moreno, pero en todos los países debe existir, ¿no? Algo así. Las 1000 familias, yo siempre lo jodo con, ¿viste? Melancólico del IAP, exfoliador, man. ¿Sabes lo que dijo? No te estoy jodiendo, lo vi recién. Dijo que había que hablar con la sociedad rural. Yo dije, ¿qué boludez va a decir? Porque yo ya veía Moreno, sociedad rural, ¿qué boludez y API friendly va a decir? Dice, no, porque hay que darles incentivos. Yo dije, ¿qué le pasa? Y que vuelvan a ser no oligarquía, sino aristocracia, como una elite. Dije, pero vos me está plagiando, ¿qué mierda? Y me sorprendió, porque ese discurso para mí fue más allá que yo no creo en Moreno ni en nadie, pero es como un lugar común que hemos tenido siempre, de las 1000 familias, que vos lo ves en la historia argentina, todos lo dijeron en algún momento, sacando cosas por las 1000 familias. Fíjate incluso que la generación del 80, que para mí de conservador no tiene nada, pero le dicen el modelo agroexportador como si fuera algo malo, que se modernizó nada más que ya venía con Rosa. Pero hay cosas que son prejuicios que tenemos que son muy estúpidos. Lo mismo, ¿cómo puede ser que no hayan recibidos en especialidades agropecuarias, siendo que tenemos... Y lo mismo los gobiernos, nada más hablan de la exportación, porque claro, de donde se chupan el arancel, pero no hablan de la producción. Y esa es una palabra que para mí habría que rescatar, que increíblemente ahora el peronismo se ve que la usa, producción, pero no es algo... de hablar de la producción, por ejemplo, del campo nadie sabe nada, ¿no? Te dicen la exportación porque siempre es como me van a pedir la escupidera para pagar las cosas, pero no hablan de la producción del campo. Nadie sabe cuándo es temporada de trigo, maíz, nadie le da importancia, ¿no? Y me parece bueno que alguna vez rescatemos esa palabra, la de producción, porque se ponen tantas palabras abstractas, ¿viste? Como mito, y tal vez si van a tener que repetir frases estúpidas sin parar, al menos una que sea útil, porque la producción implica que venga plata, es otra... esa palabra para mí me parece esencial rescatar algún día, así que no... Bueno, algún día, vamos a ver qué somos una semana, ¿no? Pues nunca se sabe, pero no parece mal. Hay un tema que es que hay un gran grado de salvajismo en nuestra cultura, lamentablemente, que ha terminado perjudicando bastante la producción, la economía, todo. Porque hay una vieja frase, no sé si vos has escuchado, que dice, el comercio antecede a la bandera. Quiere decir que todos los estados, naciones, etcétera, antes de poder, digamos, constituirse como estado, con un ejército, etcétera, requieren de un desarrollo previo, requieren de un cierto desarrollo productivo, económico, etcétera. Las sociedades que no logran desarrollarse no logran constituir estados, no logran, y esto es como una vieja discusión que hay en ciencia política que se traslada a la política y a la ideología. Entonces aparecen los que están a favor de la producción, los que están a favor de otra cosa, y son discusiones que se dan en términos, digamos, muy abstractos, ¿no? En el sentido de, sí, pero yo quiero una producción que sea democrática, que haya una buena redistribución, y empiezan esas discusiones de ese tipo, que son de tipo, digamos, de deseos. A eso voy.
Mientras que muchas veces lo que no se conoce es la historia real de cómo se constituyen los países, que sería como lo más indicado para estudiar, o para poder empezar a tener una idea más o menos de qué puede estar andando mal en un país que empieza a tener problemas. Y eso tiene que ver con un desarrollo, con un estudio de la historia. Yo, por ejemplo, ahora estuve releyendo este libro de Michael Mann, ¿te acuerdas? Te lo he pasado alguna vez, Sí. es esto sobre las formas del poder en la historia. Y es muy importante porque es una especie de síntesis de distintas hipótesis de los estados, ¿no? Del rol del Estado, pero también de cómo, no del rol del Estado en el sentido de lo que a uno le gustaría que el Estado fuera, sino en el sentido de cómo históricamente aparecen los estados y qué funciones cumplen. Lo deberían leer los libertarios, tanto como los peronistas, como los de izquierda en realidad, y reflexionar sobre qué es lo que ha pasado históricamente realmente con el Estado, qué función cumple. Y es como que esa parte no les interesa mucho, me da la impresión a mí. Les interesa más hacer sermones sobre lo que creen que debería ser el Estado, pero no tienen idea de lo que es. Esa es mi impresión. Entonces, muchas veces, esto de las 1000 familias, vos decías, etcétera, que estas tendencias... Son berretines, pero que exceden los partidos. Son berretines como de la idiosincrasia argentina, ¿no? Y en realidad, para mí, de cierta falta de cultura. De cierta falta de educación y cultura. Pasa acá, pasa en África, pasa en Asia, pasa en todos los lugares donde hay cierto nivel de salvaje. Mataste la separación. No, pero de distintas maneras, pero todos son los argumentos, son todos parecidos. Eso es interesante. Mira, hay una parte del libro de este Michael Mann que yo se los cuento, porque por ahí a mucha gente no le interesa exponer. En una parte explica de lo siguiente. En Mesopotamia, entre el año 5000 a.C. y el 3000, ya se conocía la agricultura, ya había grandes poblaciones y ya había asentamientos. Pero no hay Estado, no aparece el Estado en términos concretos. ¿Qué es el Estado? Es una centralización mucho más grande, con un grupo de gente que se constituye en élite. Esto es muy importante. El paso a la civilización requiere que exista una élite que toma una forma de centralización política. En ciudades aparece la escritura, aparece cierta forma de ciencia. Bueno, un montón de rasgos que son los rasgos que había descrito alguna vez Child sobre qué es una civilización. Entonces, para que las sociedades, digamos, hay una vieja idea que sigue siendo parte del sentido común, que es que los estados como que florecen naturalmente en la medida que las sociedades se van desarrollando al comienzo, ¿no? Entonces, Marx pensaba que era que se desarrolla la producción y en un momento hay tanto excedente que aparece el Estado. Otros, los liberales, te hablan del contrato social, que es como que hay tanta gente, hay tantos conflictos que en algún momento se tienen que poner de acuerdo, etcétera. Son básicamente 4 explicaciones que hay. La militarista, la de Marx. La militarista es la conquista, una conquista militar que se vuelve permanente, y eso le va a dar forma al Estado. Y después tenés la explicación tipo funcional, ¿no? De que el Estado cumple funciones como la jefatura, la centralización, el almacén para sobrevivir las épocas de carencia. Bueno, hay distintas explicaciones antropológicas. Y este tipo lo que dice es, mira, todas estas explicaciones lo que fracasan en explicar es que en la práctica, por eso me gusta a mí el tipo este, en la práctica no pasa así. En la práctica vos tenés que casi todas las sociedades humanas se centralizaron, se desarrollaron, todo, y nunca lograron constituir un Estado. Porque las sociedades humanas antiguas, que eran tribales, y eso también es algo que yo, viste, siempre hablo de lo tribal y la gente se piensa que es como que yo estoy insultando a alguien. Pero no, en realidad la forma tribal de vida es una forma concreta que está bueno estudiar porque hay mucho de eso que sigue existiendo después. Y tiene que ver con que las sociedades tribales son de parentesco y son de propiedad comunitaria. Y el salvajismo, digamos que uno se refiere, tiene que ver con que en las sociedades humanas pasa como en los animales. Como somos una especie muy gregaria, 3 tipos es muy fácil que maten a un tipo, no importa que tan poderoso sea un tipo. Entonces, generalmente es muy común en las sociedades humanas anteriores al Estado que cuando alguien empieza a amasar una fortuna, o empieza a tener la posibilidad de desarrollarse, o tiene una casa más linda que el resto, o tiene más influencia que el resto, o lo que sea, en algún momento los vecinos se ponen de acuerdo y lo liquidan. Era muy común, y se queden con sus cosas. Entonces, esa tendencia al canibalismo cultural, material, del poder, es muy común en los seres humanos, hasta la aparición del Estado.
Entonces lo que este tipo se pregunta es cómo se logra pasar a la constitución de un Estado que en realidad lo que va a hacer es poner límites y va a permitir que algunos que tienen más que el resto no sean saqueados por el resto. Y eso es el comienzo de la civilización. Por eso cuando yo te digo, para mí hay tendencias salvajes en nuestra cultura, en el sentido de que cuando se habla de una idea de que hay unos que tienen más, otros tienen menos, entonces hay que sacárselos y repartirlos al estilo cubano, y eso es salvajismo, digamos, no hay mucha, se lo puede disfrazar ideológicamente de muchas formas, digamos, como comunismo, o gente que es nacionalista, qué sé yo. Se ha dicho de tantas formas, gente que lo habla desde la religión, gente, pero en realidad es el viejo deseo humano, para mí, de volver a la tribu, que son esos viejos valores de la tribu donde todos deberíamos ser iguales, porque digo, esa idea de igualdad absoluta es la vieja idea de las sociedades preestatales, de las sociedades comunitarias, de recolectores, de pastores. No es que lo inventó ningún teórico. Y por eso a mí me parece que lo que no se entiende es que el Estado cumple una función, digamos, que permite que las sociedades prosperen. Y esto que vos decís, del trabajo, de la economía, etcétera. Y para eso es importante que exista el Estado. En ese sentido, el Estado es una creación de los mercados. No es una cosa contradictoria. Y ese es el problema que yo noto. Todo es pendular y todo es polarizado. Se creen que las palabras en sí mismas son buenas o malas, entonces vos vas a ver, por ejemplo, que viste, hay palabras que los liberales les dan ansiedad decirlas y los peronistas lo mismo a la inversa. Y bueno, yo siempre digo que este país, además de ser es revanchista, salvaje, se destruye y es muy ideologizado con cosas que es más práctico todo para mí, ¿no? Pero, por ejemplo, los liberales lo hacen, piensan que hablar de consumo por sí es keynesiano, es por algo malo. Y los otros solamente te van a hablar de consumo. Entonces, es todo, las sociedades más o menos que han eh, funcionado cumplen procesos, ¿no? Y no son pendulares. Y son sociedades aburridas. Y tienen mucha clase media. Y no hay esta cosa de una división de algún político que busque la destrucción del otro. Entonces después vienen y votan todo lo contrario. Yo veo que te dicen, no sé, que el diálogo está mal per se, cuando incluso los regímenes que yo veo que han sido buenos no se han encerrado así como un niño caprichoso, decir, no, yo voy a hacer lo que quiero, porque vos tenés que lograr que funcione, no tenés razón, o sea, vos tenés que hacer que las cosas funcionen. Entonces, yo veo que hay esta cosa pendular que no funciona. Entonces, fíjense el caso de Inglaterra, a mí me parece muy ejemplificador de muchas cosas, porque ellos son muy son la sociedad más conservadora y que por eso se mantuvo lo que es. El comercio es libre, pero no se cancela una cosa con la otra. Y yo, que esa cuestión que el liberalismo de acá ha hecho mucho hincapié en ver incluso los inicios, que se tumba privilegios, igualdad de rango, hicieron demasiado hincapié en igualdad, y él admite que las influencias de Rousseau. Por eso es que Rousseau, cuando vos lo estudias, lo primero que te dicen es que la propiedad privada era absoluta, porque el problema de Rousseau es que atenta inevitablemente contra la propiedad privada. Y lo que los liberales yo creo que han fallado en ver es que Inglaterra, por ejemplo, la desviación que ocurrió en Francia con el feudalismo, es porque el mismo rey desconfiaba de los señores feudales, entonces los trae a la corte. Ahí se desvirtúa un poco la función de la aristocracia. Pero lo que no ven es que ellos querían, viste, te hablan de la división del poder, pero lo que no ven es que Inglaterra, vieron que sus reyes cada vez venían más defectuosos, pero el parlamento no es la burguesía. El parlamento fue lo que en un momento fue la aristocracia, se fue metamorfoseando y la aristocracia le pone los puntos al rey. Entonces, la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores tiene
miembros hereditarios que se eligen entre ellos. Acá los liberales estarían, hablando de tumba de privilegios, eso debería parecerles un horror. Tienen obispos de la iglesia anglicana, que acá su religión les parece una atrocidad, pero ellos no ven que eso mantiene una división del poder natural. Entonces después se asustan, luego de haber atacado todas las instituciones, que te guste o no la religión que tenés, te guste o no tenés que tener ejército, pero inevitablemente, si vos atacás esas instituciones que mantienen un orden, el poder va a quedar demasiado centralizado y generalmente en líderes polarizados. Pero ellos nunca lograron ver eso del Parlamento, que el Parlamento generalmente es lo que voltea o pone dificultades, como fue la Cámara de los Lores a Thatcher. O sea, viene uno y te dice, no sé, justicia social. Entonces el otro no es que piensa, bueno, tal vez acá, más allá de lo estúpido que eran, tenían algo de razón, entonces esto lo mantengo, pero cambiando, no. Este decía justicia social, entonces yo voy a decir no justicia social. Y después va a venir otro, 10 años vamos a haber podido escuchar cambiar la mentalidad, la libertad, y van a votar el otro por contrario. Y para mí eso es muy dañino. Sí. Para mí, ¿no? Lo que pasa también que el tema es que cuando un régimen, como puede ser, digamos, todo el sistema kirchnerista que se armó después de la crisis del 2001, cuando hubo un colapso institucional importante, cuando la política no estuvo al nivel de las circunstancias, ningún partido político, todo por las mezquindades del radicalismo, la inoperancia de la Rúa, el oportunismo de Duhalde, o sea, un montón de factores, ¿no? De podredumbre de la clase política que no supo estar a la altura de las circunstancias. Y esto genera una crisis, como es el 2001. Y después ese vacío lo va a llenar el kirchnerismo, que viene muy débil y se tiene que armar como un movimiento político. Toda esa situación, claro, no es culpa ni de Cristina ni de Néstor en ese sentido, porque es una situación que venimos arrastrando hace un montón. Y ellos vienen y le ponen unos lindos clavos en el cajón a las instituciones argentinas realmente, porque hacen una serie de cosas que son peores de lo que se venía haciendo hasta ese momento. O sea, extreman ciertos niveles de ignorancia política, como por ejemplo creer que la economía o la productividad es algo que se puede generar por decreto, ¿no? Y esta es una idea que es muy típica de esas pequeñas, no son aristocracias porque es una falta de respeto, pequeñas élites provinciales, ¿no? Que no tienen mucha noción del mundo, no tienen contacto con el exterior, o sea, son como esas pequeñas élites. De ahí viene el kirchnerismo, de Santa Cruz, ¿no? Donde ellos podían robar y amenazar como si fueran esos especies de gángster de pueblo. No es eso lo mismo que una élite en términos nacionales que tiene contacto a nivel internacional, que entiende la complejidad del asunto, que entiende la complejidad de la gestión del Estado, etc. Entonces, pero eso no es culpa de los Kirchner. Los Kirchner vinieron del culo del mundo porque acá se mandaron un montón de cagadas y bueno, y ellos con esa valentía que da ese estar blindado, ¿no? De decir, bueno, tengo todo para ganar, porque de repente, catapultado desde Santa Cruz hasta el centro del poder y armaron su propio aparato. ¿Cómo? Tratando de cooptar estas pequeñas mafias regionales que son los movimientos piqueteros y qué sé yo, tratando de competir con los sindicatos, dividirlos, etc. Bueno, no voy a hacer toda la historia, pero lo que quiero decir es, eso abrió la puerta a una política bastante delirante de que cuando empezó a haber problemas empezaron a emitir listas. Y todo el mundo le decía, esto va a terminar mal. Y lo hicieron de una manera tan asombrosamente ignorante. O sea, es como si vos quisieras realmente hundir una moneda, tendrías que hacerlo así deliberadamente, ¿no? Y después repartir. Repartir cuando hubo algún superávit, pero, digamos, realmente fumarse, destruir el ahorro nacional. Y mientras se hace un discurso productivista de defensa del trabajador y nos alineamos con Venezuela, o sea, a nivel internacional. Es como decís, es casi como un acto de sabotaje a un país lo que se está haciendo. Pero no es sabotaje, porque Néstor veía la posibilidad de ganar, de hacer guita, básicamente. Eso es todo lo que le interesaba. Con esas miras que tiene un pequeño elitista de provincia. Y Cristina es una fanática, tiene la hija en Cuba, que es donde cree que la hija está más segura, etc.
No la mandó ni a España, no la mandó a Europa, no la mandó a Estados Unidos, la mandó a Cuba. Vos decís, ¿qué quiere? Que la hija termine mal. Entonces, eso te dice algo de la mentalidad de las clases que estuvieron dirigiendo a este país hasta ahora. Y ahora, bueno, están los herederos de Cristina, de Néstor, qué sé yo, como un Kicillof, etcétera. ¿Qué es Kicillof? Es un tipo que viene de esa izquierda universitaria, pedorra, muy oportunista, que tiene sus pruritos todavía, porque todavía no es un político profesional como Néstor, que no le importa nada y va a avanzar para hacer guita, para amasar poder. Y es un poco, en ese sentido, para ellos es un poco medio inoperante el tipo. Y dice cosas un poco vergonzosas. Pero, quién sabe, ¿y qué otro hay? El hijo bobo de Néstor y Cristina, Máximo, ¿me entendés? Que es un inoperante absoluto y es peor que todo lo anterior. Grabois, el filo cubano, digamos, es y medio islámico. O sea, vos fijate de lo que estamos hablando. Entonces, estamos tan abajo en el nivel que descendimos por culpa de eso que pasó, por culpa de la degradación de nuestra élite política después de todo lo que fue la crisis del 2001. Antes se mandaban cagadas también, obviamente, pero el nivel era otro. No tiene ni comparación. Alfonsín, Menem, etcétera, no tienen comparación con lo que vino después. Estos son pigmeos en comparación, no, pero sin lugar a dudas, porque lo que hicieron es de tal nivel de desastre y no tuvieron que enfrentar desafíos demasiado de ningún tipo, prácticamente. ¿Cuál es el desafío que enfrentó Cristina, etcétera? Alberto. En ningún momento los vimos demostrar ninguna habilidad. ¿Cuál es la habilidad de Cristina? De competir con gente que es ignorante, inoperante, los del pro Macri, que no puede hablar en público. O sea, no, eso no es eso no es tener capacidad. Capacidad es otra cosa. Bueno, a lo que quiero ir con esto es que venimos de muy abajo. Venimos de muy abajo producto de un declive importante, que solamente estuvo matizado porque este país es muy productivo, tiene muchas posibilidades y cuando repunta un poco ya nos hace salir a flote, naturalmente. Pero eso no es bueno porque genera como una especie de ineficiencia en nuestra clase política, que la degrada bastante porque es como que siempre se pueden mandar más cagadas y en realidad la cosa nunca termina de estallar del todo, porque el país mismo tiene bastante más recursos y posibilidades que otros países. En este momento lo que yo noto es eso, es como, bueno, viene ahora las consecuencias de dos décadas básicamente, de mandarse muchas cagadas, y bueno, el país va a rebotar de vuelta, obviamente. ¿Y qué va a venir después? Y bueno, no, digamos, Milei tiene un montón de problemas, lo mismo que el gobierno Milei, lo que sea, pero por lo menos yo pienso que el tema de la economía, está bien que empiece la gente a entender un poco más de economía, que no deberíamos dejar que haya políticos ignorantes, inoperantes, estúpidos, que transformen la inflación en un problema real para este país. O sea, eso no tendría que pasar. Bueno, hay otros problemas que vamos a tener, etcétera, ¿no? Si estamos hablando en realidad de un buen gobierno, no es suficiente con que no haya inflación o con que la economía tenga posibilidades de recuperarse o con que no hagan alianzas con criminales a nivel internacional que nos hacen entrar en listas negras de países del mundo. Simplemente que no se manden tantas cagadas. Y eso, digamos, es muy poco, pero ya que eso sea un poco que esté presente es muy importante para que el país empiece a salir de esta situación. Y yo pienso que eso es la razón por la cual mucha gente no entiende el apoyo que la población le da a Milei. Es un apoyo, sí, anómalo, digamos. Hay algo en toda esta situación que estamos viviendo que no es lo usual. Y parece resistir ciertas explicaciones que siempre se han dado, etcétera. Porque es raro que un tipo como Milei, que se manda cagadas tan seguidos y está haciendo un ajuste que golpea a todo el mundo, básicamente, y sobre todo a su base, sobre todo a la base que lo votó, sin embargo, sube en la apreciación, digamos, que tiene en la opinión pública. Una cosa rarísima. ¿Qué está pasando? Bueno, y eso es lo que mucha gente no logra entender, el peronismo no logra entender y se empiezan a sacar los ojos, etcétera, y bueno. Pero eso, para entender eso, hay que entender qué pasó en el mundo, en otros lugares, cuando pasan cosas similares. Que básicamente que la gente, si vos le das una perspectiva de futuro, que empíricamente se verifica que ha funcionado en otros lugares, va a aceptar sacrificios, esfuerzos, lo que sea, si tiene una visión de que acá un tiempo la cosa, algunos problemas que se vienen arrastrando hace mucho, que a mucha gente le generan grandes problemas y preocupaciones, se van a resolver. Y eso no lo pudieron ofrecer otros.
Esta es la verdad. Y no es un problema tan difícil de resolver, eso es otra cosa. Por eso nadie espera de Milei que sea un genio ni nada que se le parezca. Simplemente que no sea tan desastroso como los anteriores. Eso es lo único que se le está pidiendo. Bueno, ya entonces, si te tenés que comparar con el grado de inoperancia de un Alberto Fernández, y la verdad que estás jugando con ventaja, porque el tipo fue un inepto, pero total, digamos, en muchos sentidos, y impresentable, no está en el país, etcétera. Entonces, realmente ya tiene mucha ventaja Milei, a pesar de todos sus problemas, digamos, ¿no? Problemas de personalidad, problemas de inoperancia, ignorancia de cómo se hace política, incapacidad de hacer consensos, de pelear con los aliados, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, comparado con lo otro, es un paso adelante. Ahora, esto es ahora, ¿no? Esto es la situación hoy, de este año. De este año baja la inflación, si este año se acomoda un poco las cosas y el año que viene está un poco mejor, dependiendo de lo que pasó este año, dependiendo de si le votaron las leyes, si sacaron regulaciones, etcétera, o no, vamos a ver cómo vienen las elecciones del año que viene. ¿Qué es lo que está pensando este gobierno? Y no se está equivocando para mí en eso. Está pensando que este año, si desgasta la oposición, el año que viene va a elecciones. Y si mantiene la aceptación de la población, lo que va a lograr el año que viene es meter mucho más diputados y senadores. No sé si eso es bueno o es malo. No me parece muy bueno. Me parecería mejor que hoy en día se vean obligados a votar leyes que lleven adelante procesos de desregulación, etcétera, que sean consensuados, porque mi ley hoy está, mañana no está más, y sería importante que todos metan la mano, ¿no? Que todos se ensucien un poco en esta tarea de ajuste, de reforma, no como quieren hacer los kirchneristas, que es hacerse los boludos y dejar que el ajuste lo hagan otros y ellos no tener nada que ver, de la misma manera que hizo Dualde en la época de la Rúa, que dijo no, o hizo el PJ, todo con el gobierno de la Alianza, que la Alianza venía metiendo la pata y colapsando, y el peronismo dijo, bueno, que colapse, que se partan la cabeza donde el piso, después venimos nosotros. Esa clase de mezquindad, que es la de Luder con la dictadura militar, o sea, esa clase de mezquindad absoluta que tiene la política argentina, es un gran problema. No lo vimos con Macri, yo aclaro, digamos, es algo interesante. No digo que sea bueno de ellos, digo, es interesante que el PRO se sumara al gobierno de Milei. Y no que, bueno, es lógico también, ¿no? Es inteligente y tiene su objetivo. No se sabe quién va a terminar ganando, o el PRO o Milei en eso. Ahí están, ¿no? En realidad. Pero no lo hemos visto en otras circunstancias. Bueno, ya hablé demasiado de... No, estaba pensando, yo a grandes rasgos, lo que puedo perdonar muchas cosas, pero el odio que engendró el kirchnerismo, que empezó por Néstor, no se lo puedo perdonar, porque somos así, no pasa ya ni por los partidos. No sé nuestra idiosincrasia, somos así. Uno lee la historia y es todo el tiempo pedir la destrucción del otro. No sé por qué somos así, pero es un hecho. Y ese revanchismo no es que se neutralice. Entonces, yo realmente, en mi casa todo lo que tenía que ver con esto era una infamia, porque comenzó con la revancha con las Fuerzas Armadas, incluso con la Iglesia, porque después se hicieron los católicos, los peronistas. Y yo me acuerdo de todo el tema con los periodistas que tenían. Y últimamente tengo este déjà vu, que sí, Milei se comporta igual, pero es un proceso lógico. Porque Milei no podía menos que ser el hijo del kirchnerismo. ¿A qué voy con esto? Que él siempre es pendular. Hacen muchas veces con un discurso diferente, tienen el mismo proceder, terminan haciendo las mismas cosas, y mientras tanto, bueno, el que votó A o el B se mata, y no, bueno, además de no ser sano, es siempre lo mismo. Entonces, dentro de 5 años, va a venir otro completamente opuesto a Milei. A mí, si me preguntas, después de Milei debería venir alguien moderado, alguien que pare el péndulo. Que fue lo que pasó con Bush, fue lo que pasa con Trump, que el temor en Estados Unidos es que después no venga uno y que te diga que baje de sierra maestra. Porque cuando los americanos dicen que peligra la democracia, es su manera de decir que peligra su democracia normal.
para que no sea una democracia radical como somos nosotros. Entonces, yo de verdad, estos días empecé a prestar atención aquí en Milei porque usa los mismos berretines que en esto, porque yo me acuerdo, no es que estoy repitiendo, yo me acuerdo de los operadores, y posta, ataca incluso los mismos que atacaba el kirchnerismo. Luego decís, bueno, es que somos así, porque es nuestra manera de ser. Ahora, realmente, vos lo lees, ¿no? Yo leo. Y están siempre pidiendo la destrucción del que no votó al que ellos les gustaba. Y Milei se maneja un poco así, porque lo que hizo con las prepagas, realmente no entiendo qué quiere llegar, porque vos, todas las críticas que yo le hice, porque eso es así, él quitó, por ejemplo, el impuesto país tiene la economía más cerrada que la época del inútil de Massa. Subiste impuestos, quitaste subsidios, liberaste todo. Seguiste hablando de hiperinflación, que eso no puede ir menos que provocar que la gente suba los precios de las cosas, y después me decís los especuladores. Pero la puta te parió otra vez, porque eso no es solamente que tiene una polémica política. Eso, de nuevo, no ayuda mucho a la parte de la seguridad jurídica. Entonces, vos decís, pero no habías derogado la ley de abastecimiento. ¿Cómo le vas a fijar los precios ahora? Entonces, nuestro error simplemente es que todo lo que viene anterior dicen que es todo mal. Entonces vos querés borrar todo lo anterior y empezar de cero. Y tal vez no entendés que eso no se puede hacer. No, literal no se puede hacer. Entonces vos tenés que tomar algo así, bueno, porque para mí está mal planteado, por los liberales hablan de ajuste. Yo lo plantearía al revés, porque a mí me llama la atención cuando el liberalismo habla desde el Estado de ajuste, o sea, como que tenés que liberar la economía dirigiéndola, no sé, como que se contradice. Para mí es al revés. Se ajusta solo, pero se ajusta solo si vos le das algún tipo de incentivo. Por eso yo te había dicho en su momento lo del blanqueo, para de manera de estar equivocada, pero es como que esas cosas van sucediendo. Por ejemplo, a mí me gusta la universidad pública, ¿no? Pero por ejemplo, Rosa no había universidad y casi no tenía, pero porque no existía la gente que tenía plata, si no estuviera afuera. No es que destruyó la universidad, no la mejoró, ¿entendés? Pero no la destruyó. Vos lo que podés plantear, que a mí me parece sensato, por ejemplo, y yo te digo, hay mucha gente recibida en sociales, no consiguen trabajo, claro lo que decía Rosa. ¿Por qué no hacemos lo que yo te dije 1000 veces? No pones cupos de otras cosas, especialidad agropecuaria, que la parte que el Estado da, que sirva para el Estado. Entonces vos decís, no sé, hay demasiados abogados, demasiados psicólogos. Bueno, abrí y reducí los cupos ahí. Y poné, eso yo lo digo en serio, lo de especialidades. Hay un montón de cosas que somos muy ignorantes, y yo entiendo la parte toda esa de agroquímica, esas cosas, pero no podés simplemente ir y cerrarlo. ¿Por qué? Porque tenés un problema real también. Que como el sector privado no es el mejor momento, no lo va a absorber, no va a absorber esa gente del sector privado. Entonces tal vez es al revés, ¿entendés? No es simplemente cerrando desde lo público, sino haciendo que el sector privado funcione mejor y eventualmente tiene un proceso, eso que para mí, en eso me parece que soy incluso más liberal económicamente que los liberales, va funcionando. O sea, no, yo creo que hay una desesperación de querer borrar con lo anterior y realmente no se puede. Sí. O sea, no podés, porque esto no va a tener, yo no creo en las reformas a largo plazo, pero poner, si él cree que va a haber una reforma a largo plazo, no va a poder ser, porque lo único que está haciendo es que se engendre todo un discurso contrario y que el próximo que venga borre todo lo de él. Mirá, eso es lo que no podemos entender y siempre hacemos lo mismo y tal vez con una moderación, poniéndonos de acuerdo los dos partidos, que para mí tienen muchas similitudes. Bueno, mira, acá vamos a seguir así, acá deberíamos cambiar esto y se va
va funcionando. Yo me Pero acuerdo. sí, no va a haber Sí, cambios a largo plazo, ellos que sí, creen en eso. Porque el próximo yo- va a bajar todo.